Este video seguro te llenará de mucha nostalgia, pero también de rabia. Pues hemos detectado una cosa que llama la atención de los conocedores del fútbol, y es que la degradación de la Liga MX tiene muchos más aristas. Y uno de ellos lo presentaremos a continuación, porque volvemos a la misma frase de siempre. Quien olvida el pasado está condenado a repetirlo en el presente y también en el futuro. Hoy en día, los porteros mexicanos de calidad son cada vez más escasos. En realidad, hay que ser duros desde el inicio. Ni las televisoras ni la gente pasan de adular a la misma baraja de porteros ya betarros. Por ejemplo, hay voces que piden a Guillermo Ochoa hasta el 2026. Otros no salen de Corona o Talavera, quienes siguen con la misma tendencia de los medios: vender lo que sea, pero vender. Pero pocos o nadie voltea a ver a los guardametas jóvenes, y si algún día los vieron, simplemente los ningunearon. Las oportunidades escasearon y los que parecían ser promesas, ni en sus equipos tuvieron cabida. Y cuando la tuvieron, no rifaron. Pero pregunto, ¿en qué momento los porteros mexicanos empezaron a escasear? Muchos ya no lo recuerdan, pero para eso necesitaremos remontarnos a 2016, donde ocurrió algo sin precedentes, donde los dueños de la Liga MX, 10 en su totalidad, decidieron arrancar uno de los 2 torneos de ese año con porteros extranjeros. ¿Y los mexicanos? ¡Ay, qué flojera! Son malos, no la arman. Así decían algunos. El mensaje era claro: no había necesidad de formar porteros. Al cabo hay Talavera, Corona y Ochoa para rato, dijeron en ese entonces. Sin embargo, hoy, luego de más de 6 años, una nota que me pareció de lo más aberrante explica quiénes son los verdaderos responsables de que supuestamente México ya no produzca porteros. ¿Quién no recuerda que en la Liga MX se fraguaban carreras de guardaballas que fueron leyendas en varios clubes? ¿Quién no recuerda a Nicolás Navarro, el Grande Martínez, Erubey Cabuto, Osvaldo Sánchez? Había camadas de arqueros para dar y repartir, y ese puesto era el más peleado en clubes, pero más en selección mexicana. Apenas en este 2023 salió a la luz una entrevista tan aberrante como el que la dio. El 19 de enero, Alberto Aguilar, ex portero, ex seleccionado nacional y entrenador de metas en 3 Copas del Mundo, salió a decir lo siguiente cuando le preguntaron por qué no había porteros mexicanos de calidad en nuestros tiempos. Y este contestó lo siguiente: no podemos culpar a los que vienen de fuera, o sea, a los extranjeros, porque creo que todos se han ganado con mérito su lugar. Si se contrata portero que de fuera, es porque los mexicanos lo han permitido. O sea que este sujeto está culpando de la carencia de porteros mexicanos a los mismos porteros jóvenes mexicanos. ¡Por Dios! Esto es la aberración más detestable y risible que he leído en los últimos tiempos. Un entrenador de porteros ninguneando a los guardametas que él supuestamente tiene que entrenar, y sobre todo exculpando a la nula formación de buenos talentos en esa posición. Obviamente justificando a los dueños del balón y sobre todo a quienes han lacerado por años al fútbol mexicano. Es aquí donde se tiene que poner mucha atención, porque en los años que vienen los medios seguirán atolizando a los aficionados, haciéndoles creer que porteros de 37 años en adelante pueden ser los salvadores de la meta del Tri, enmascarando totalmente la falta de formación de talento, algo que va de la mano con la degradación del fútbol mexicano. Pues mientras no se dé seguimiento a los jóvenes mexicanos de calidad, la última alternativa, casi obligada, será seguir naturalizando sudamericanos que ni de chiste llegarían a ser seleccionados en sus países de origen. Pero ojo, porque también este video tratará de cómo se han arruinado carreras que tenían potencial en la portería y que de un plumazo o un capricho simplemente se han cortado carreras de tajo. Prepárate, porque este video no le gustará a todos aquellos que siguen creyendo que Ochoa, Talavera, Corona y San Juan de las Basuras deben seguir en el Tri, y también aquellos que apoyan más al sudamericano de medio pelo que al jugador nacional que sigue arrumbado en las bancas o en el inframundo del olvido de este fútbol que se degrada cada día más. Es por eso que hoy te presento Coladera Ochoa, Carlos Acevedo, Óscar Jiménez y Sebastián Jurado, la extinción del portero mexicano.
Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Y también ya puedes hacerte miembro del canal, donde recibirás contenido extra muy fregón, solo para el que quiera ponerse guapo. Te divertirás, te lo aseguro. Es en serio. A veces me da mucha risa cómo los medios tradicionales y la mayoría de los disque influencers y youtubers que solo hacen karaoke de lo que dicen en la televisión y usan videos de los goles de las televisoras para llamar la atención, siguen marcando a cierto sector de aficionados con la misma cantaleta de siempre. Ochoa es el mejor portero de la historia y de ahí no hay nadie más. O el de que se deben de traer más jugadores extranjeros a México porque los connacionales no la rifan. Yo pregunto, ¿creen que estas afirmaciones sean las correctas? ¿Realmente le hace bien al fútbol mexicano que en su liga sigan jugando extranjeros de medio pelo y de poca monta? Lo peor de todo es que al paso de los años, una posición en la cual supuestamente sobraban jugadores, hoy simplemente escasean, como el agua en Nuevo León. Pero, ¿por qué ya no hay una baraja de porteros competitiva en la Liga MX? Señores, aboguemos a la historia. En el Apertura 2016 ocurría un hecho sin precedentes. 10 equipos de la Liga MX optaron por tener en su puesto titular a porteros extranjeros. Oscar Ustari, Cristian Campestrini, Thiago Volpi, Mauricio Viana, Alexander Domínguez, Marcelo Barovero, Agustín Marchesín, Nahuel Guzmán, Pedro Gallese y Federico Vilar defendían las metas del Atlas, Puebla, Querétaro, el extinto Jaguares de Chiapas, Monterrey, Necaxa, Tigres, Veracruz y Xolos de Tijuana. En total, el 55% de los clubes mexicanos relegaban a sus metas mexicanos al puesto de segundo y tercer arquero, los cuales no verían minutos hasta que el técnico, el promotor o el directivo decidiera. Pero, ¿qué hizo que la posición de arquero en México empezara a ser de extranjeros? Simple, la regla 18. Esta medida es la que le dio cuerda a los directivos, televisoras, para hacer negocios con los extranjeros, venderlos a buen precio, hacerles campaña y hacerles creer que son unos cracks. Y pregunto, ¿y el talento mexicano en la portería? Bien, gracias. En un artículo del País se menciona la opinión de un exportero mexicano que entrenó guardametas de selección y que descubrió a Moisés Muñoz en su momento, cuando estaba joven, y militó para el Monarcas Morelia. Abdón Calderón, quien dijo lo siguiente textual en ese entonces: tengo duda de que si México todavía es un semillero de grandes porteros, los clubes en México no piensan en si se forman bien o mal los guardametas. Esa opinión en ese momento fue devastadora y en ese entonces también quizá pasó de largo para los lectores, pues lo que la gente quería era ver extranjeros en sus clubes, creyendo erróneamente que es una ley que el extranjero será mejor que el mexicano, pues durante mucho tiempo los medios han engañado a su público con esta idea. Hoy, la opinión de Abdón es una triste realidad. Los porteros mexicanos escasean y caemos en las opiniones de Alberto Aguilar, a quien mencionamos en esta introducción, pues este ex entrenador de arqueros de la selección mexicana echó la culpa al propio jugador mexicano de dejar que los sudamericanos se adueñen de los puestos titulares. En su entrevista abogó por la falta de regularidad, y eso hace que los directivos volteen a ver fuera del país, y aunque estos sean malos, dejarlos que lleguen a sus clubes y bloqueen a los mexicanos. En uno de sus dichos expresó lo siguiente: no han entregado los resultados que quisiéramos en cuestión de regularidad. Son buenos porteros, pero no regulares. Un portero debe ser calificado arriba de 8 y no todos lo consiguen jornada a jornada. Pero lo triste de todo esto es que no explica cuál es la raíz de todo. ¿Por qué no dice que es la falta de formación de jugadores nacionales? ¿Por qué no dijo que los directores técnicos en común acuerdo con directivos y representantes bloquean las canteras y dejan a los mexicanos fuera? ¿No creen? Más adelante presentaremos algunos ejemplos de cómo porteros mexicanos jóvenes, quienes mostraron cierto talento, fueron bloqueados por vacas sagradas y ahora que tratan de regresar a jugar, ya no muestran el mismo nivel que se les conoció. Y esto, señores, se llama falta de constancia y regularidad. Lo
peor de todo es que la parte de la afición se queja de que a algunos jugadores mexicanos no les dan chance de jugar en Europa. Pero cuando ven a un mexicano que quiere mostrarse en la liga local, simplemente lo sepultan. Por ejemplo, la Coladera Ochoa. Su séquito de fanáticos se molesta y justifica las aberraciones de este sujeto en Italia y todavía le limpian sus porquerías. Sin embargo, a otros connacionales simplemente los borran del mapa por 1 o 2 errores. Suena duro, pero muchas veces la afición es responsable de alguna forma que los porteros mexicanos jóvenes no tengan un futuro, ni mucho menos un proceso, y eso lo veremos a continuación. Óscar Jiménez atraviesa por uno de los momentos más difíciles de su carrera. Esto debido a la presión que ha ejercido gran parte del americanismo en su contra, porque lo han abucheado de forma un tanto injusta en el estadio. Han pedido su salida y lo han puesto como el villano de la película, sin darse cuenta que los goles que ha recibido su equipo van más allá de la responsabilidad total de la portería. Pocos cuestionan que América tiene muchas deficiencias en la parte baja. Sus defensas centrales dejan muchos huecos y permiten que le hagan muchos disparos dentro del área grande. Sus laterales suelen ser atacados por 2 o hasta 3 jugadores, y esto se debe que en su medio campo no recupera y no tienen un 5 a la altura del equipo. Es por eso que Jiménez no es el único responsable de la debacle americanista. Es verdad que en algunos goles pudo haber hecho más, pero tampoco es un tipo que haya cometido errores garrafales en todos los goles recibidos. De hecho, si volteamos atrás, a lo largo de su trayectoria, la irregularidad es un factor que lo ha perseguido. En sus inicios, con Indios de Juárez, fue un portero que en sus primeros 5 torneos tuvo que morder banca durante mucho tiempo. Solo en 2012 tuvo acción y fue titular de su equipo hasta el Clausura 2013. Su buen momento y las condiciones que mostraba en el arco lo llevaron a primera división con los Jaguares de Chiapas, equipo que se fijó en él por sus reflejos, por sus atajadas, por su buen juego aéreo y porque era un arquero prometedor. Ya en Chiapas, a lo largo de torneos y de un total de 119 partidos, solo jugó 69 y recibió 106 goles. Su mejor temporada fue el Clausura 2016, cuando solo fue suplente en la jornada 16. No obstante, en su estadía en el sur de nuestro país, tuvo momentos brillantes. Se le recuerda atajando penales, volando de lado a lado de su arco, saliendo a frustrar los mano a mano que tuvo contra los mejores delanteros de la liga en ese momento. Y sobre todo, mostrando un estilo sobrio, seguro y que daba tranquilidad a sus compañeros. También es importante señalar que la afición ha desenterrado un video donde la Volpe lo exhibe por una mala salida. Pero no cabe duda que el argentino se dio cuenta que era un portero con grandes cualidades y por eso se lo llevó al nido. No obstante, no hay que olvidar que la Volpe no pidió a Marchesín, aunque a la postre fue fundamental para los últimos logros del americanismo. Lamentablemente, las Águilas le echaron el ojo para ocupar el puesto de segundo arquero, para que apagara el fuego en alguna contingencia, y se la pasó calentando el banquillo mucho, pero mucho tiempo. Incluso en los primeros 3 años en los que formó parte de los azulcremas, no jugó un solo minuto y estuvo en la banca a lo largo de 6 torneos. Solamente fue contemplado para tener actividad en algunos partidos con la sub-20 y nada más. De la Apertura 2019 y hasta la Apertura 2022 participó en 11 partidos de forma esporádica. No obstante, cuando fue requerido, siempre respondió a la altura de las exigencias, dejando buen sabor de boca en la afición. Incluso en un partido en los Estados Unidos contra el Real Madrid, tuvo algunas atajadas sobresalientes y los americanistas estaban endiosados con él. Cuando el parásito de la selección no renovó y se fue a la Serie A, el Tan Ortiz le dio la oportunidad de ser el arquero titular. En lo que va de la temporada, Jiménez ha quedado imbatido en 2 ocasiones y ha recibido 15 goles. De esos, uno pudo haber sido un error grosero y en 3 o 4 tal vez pudo haber hecho más. Por otro lado, 11 de esos 15 goles provienen de remates entre su línea del área chica y en el manchón penal, algo similar a lo que le ha pasado a Acevedo. Dicen que escupe muchos balones, pero solo le anotaron 2 goles de esta forma, uno en Toluca y otro contra Pachuca en el Azteca. Además, por muy bueno que resulte un arquero, es difícil contener un disparo potente a pocos metros de distancia, aunque este esté bien ubicado, como el segundo gol que le metió Pachuca.
De los goles que le han metido fuera del área, solo el que le metió Santos podría ser su responsabilidad. El que recibió contra Xolos era inatajable, y mucha gente lo ha cuestionado por los que le metió Brian Lozano. Pero algunos dicen que fueron golazos y otros que Jiménez colaboró. Lo que nadie puede negar es que llevaban mucha potencia y muy buena colocación. No obstante, el americanismo está cansado y piden a Luis Malagón, quien a pesar de los últimos malos resultados que tuvo con el Necaxa, en lo personal tuvo grandes actuaciones, haciendo que las derrotas de su equipo fueran más decorosas y que en los triunfos y empates de su equipo fuera factor. Malagón es un portero sin reflector, muy seguro en el juego aéreo, que tiene las condiciones para realizar atajadas de alto nivel y que intuye muy bien cuando sale al mano a mano. Lamentablemente, con esa defensiva y este medio campo americanista paupérrimo, da igual quién esté en el arco. Si Malagón sustituye a Óscar Jiménez, tan solo será para recibir muchos goles dentro del área y para ser el chivo expiatorio del mal funcionamiento colectivo azul crema. En la actualidad, hay mucho mercenario que, mientras tengan actividad con sus equipos, lo demás pasa a segundo plano. Sebastián Jurado es todo lo contrario, un tipo que desde sus primeros pininos con el Tiburón dejó ver cualidades muy interesantes que no se encuentran en cualquier arquero joven. Tenía buen recorrido de la línea de gol, achicaba muy bien a los delanteros, gozaba de una excelente ubicación, sabía atacar muy bien en el mano a mano, dejó ver grandes lances en los disparos que le llegaban a larga distancia y podía presumir de cierta técnica con los pies. Sus cualidades y su edad lo llevaron a tener un negocio oscuro con Cruz Azul, TV Azteca y Fidel Curi. De hecho, este caso desemboca en el señor Tiburón, investigación del fantasma Suárez. Sin embargo, lo que parecía una bomba terminó ser su lápida, pues en la máquina no se ha podido consolidar. Jurado tuvo un inicio complicado, pues en su primer torneo una lesión y luego la pandemia le impidieron tener minutos. Después, entre la Apertura 2020 y el Apertura 2021, estuvo 20 partidos en la banca. Solo vio acción en 5 encuentros y en el resto no fue convocado. Para la llegada de Diego Aguirre, tuvo acción en la jornada 9, y de la 11 hasta la que fueron eliminados por los Tigres en cuartos de final, fue una pieza clave para el equipo. Ya en 8 partidos de liga recibió 9 goles. En el repechaje se lució, pero sobre todo en la tanda de penales. Además, hizo una buena llave contra los Tigres. No obstante, este chico, que es de los que aún se entrega a sus equipos y que lloran tras sufrir algún fracaso, fue una presa evidente de las marrullerías cementeras en 2 ocasiones. En la primera lo mandaron como carne de cañón cuando perdieron la semifinal del Guardianes 2020 ante Pumas en el Olímpico Universitario, en lo que fue la madre de las cruzazuleadas. En ese torneo, Jurado pasó toda la temporada en el banco de suplentes. A pesar de eso, no tuvo una mala actuación en CU. Los Pumas lo fusilaron dentro del área en 3 ocasiones y para el tercer gol se aventó una gran atajada que le cayó a Dineno y remató sin portero. La segunda canallada que recibió fue cuando el equipo le tendió la camita a Diego Aguirre y sucumbieron 7-0 contra el América, partido que entregó su defensiva, donde no pudo hacer nada en los 7 goles. En varios lo masacraron, en otros 2 los americanistas empujaron la pelota sin portero. La realidad es que Jurado no tuvo mucho que ver en los goles recibidos y fue la defensa endeble la que lo terminó por mandar al hoyo. Lamentablemente, desde ese 21 de agosto del 2022 perdió la titularidad. Ha sido suplente en 9 partidos y ni siquiera fue convocado en 6 ocasiones, siendo Corona el titular indiscutible. Pero ojo, porque esto podría ser un tema extrafutbolístico. Ponga usted mucha atención y entienda la porquería que existe en Cruz Azul. Se sabe que al Potro Gutiérrez le tendió la camita a la gente de Bragarnik. Pues bien, a Jurado lo representa una pequeña promotora llamada BS Sinergia, y que no llega ni a 20 futbolistas representados. Y como en la máquina manda el promotor argentino, ahora queda bastante clara su ausencia en el cuadro titular, y por ende su retroceso futbolístico. Voy a ser sincero, mientras se siga apoyando a personajes nefastos como Paco Memo Ochoa, cuando se siga promoviendo el discurso
de disque leyendas, que deben jugar los mundiales aunque sean en muletas, que el negocio siga teniendo más peso en la balanza calidad-dinero, y mientras los aficionados no se quiten la venda de los ojos ni se maravillen con cualquier petardo sudamericano, cual sea su posición, y olviden a los futbolistas mexicanos que realmente merecen oportunidades en el máximo circuito ese día, quizá las cosas cambien sumado de la eliminación de la regla 10-8 y que se regrese a la regulación 20-11, donde los clubes deben de cumplir con minutos en el campo para canteranos, sumado a que estos deben ser de calidad, no mis reyes como Alec Álvarez, Monreal, por mencionar a algunos, y todos esos hijos de papi, políticos, actores, empresarios, que no tienen ni una parte por millón de calidad en sus botines. El día que se deje de apoyar a estos sujetos, también las cosas van a cambiar. Y es literal, muy real las palabras del entrenador de porteros Abdón Calderón. Al paso de los años, los clubes ya no se han fijado si forman bien o mal a los porteros mexicanos. Pues por ejemplo, es inaudito que tipos como Carlos Acevedo, que es lo mejorcito en jóvenes guardametas, esté todavía sentado por un sujeto que se empecina en jugar su 6º mundial. Y luego se preguntan algunos por qué no hay relevos. Simplemente porque no se apoyan, ya que si usted analiza bien, los jugadores que no son mediáticos y con calidad ni siquiera se voltean a ver. Por ahí hay una vieja teoría que dice, y que ha tomado fuerza en los últimos años, que el negocio de los futbolistas mexicanos está en cuán famosos son y no en cuán talentosos. Por ejemplo, hay reglas las cuales deben cumplirse con comentócratas y promotores, las cuales hablan de que se debe hablar de su materia de exportación en sus programas. Por ejemplo, lo que pasó en Chivas con Promofood y el caso de Pérez Buquet, donde al no firmar este joven jugador con la promotora del equipo, fue borrado de la cancha y relegado al equipo de expansión, donde ha mostrado sus dotes técnicos. Lo mismo pasó con Carlos Acevedo y Paco Memo. La idea era reventar al jugador de Santos. Error que cometiera por pequeño que fuera, se debería de magnificar. Y del otro lado, si Paco Memo comete un error, tenía que justificarse a como diera lugar. En su última temporada y en la eliminación del América en Toluca, Paco Memo cerró los ojos y se comió un gol choricero. Medios como Telebasura justificaron el error y dijeron que era complicado el balón para el meta mexicano. Recordemos que Paco Memo sería el titular indiscutible en Qatar y no había que mancharle el nombre. Por su parte, Acevedo había cometido un error contra Puebla en el Clausura 2022, cosa que no le perdonaron, a pesar de que su defensa había colaborado en 2 tantos que recibió el meta santista. Por ejemplo, en esa ocasión, el impresentable del ruso Samohilny siempre ha estado en su contra y ha sido un lacayo porrista del jugador que habló mal de él. Estas campañas siguen teniendo en el abismo a metas mexicanos jóvenes que siguen soñando con algún día cuando menos debutar en el máximo circuito. Pero así como va la cosa, no es de espantar que próximamente el nuevo portero de la selección mexicana de Telehuila para 2030 o 2034 termine siendo un extranjero naturalizado, porque en su país de origen jamás tendría la oportunidad que muchos ven en México como una catapulta para sus endebles carreras, o en su defecto, ser el portero mexicano malo al que le crean la carrera desde las pantallas de televisión y ahora también en las redes sociales, justificando la llegada de porteros sudamericanos con el falso discurso del nacionalismo, haciendo creer que lo importante es ganar cuando no se ha ganado nada, dejando de lado la calidad del futbolista mexicano con talento que sigue abandonado en la oscuridad. Pero dime, ¿algún día la afición mexicana será exigente y pedirá jugadores de calidad en México y en la selección? ¿Estás a favor que próximamente México tenga más jugadores naturalizados y extranjeros que mexicanos? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.